Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al ciclo de hoy. Continuamos entonces con la presentación que va a hacer la doctora Corín sobre cómo se sostuvieron y transformaron los centros de salud en el contexto de la pandemia y en un barrio popular. Vamos a pasar entonces a la presentación. A ver, Natalia. Buen día a todas y a todos. Agradezco nuevamente al doctor Mercado y a ustedes el estar interesadas en focalizar cómo se sostuvieron y transformaron las actividades en un centro de salud en contexto de pandemia y en contexto de un barrio popular, y cómo estamos lentamente saliendo, reconstruyéndonos, sabiendo que nada será como antes. Me presento, yo soy la doctora Marcela Corín, médica pediatra y jefa del CESAC 24. Les recuerdo que el CESAC se ubica en la Comuna 8, en Villa Soldati, en el barrio Carrillo, y pertenecemos al área programática del Hospital Piñero. Y como tantas cosas complicadas en la pandemia nos ocurrió, que querían cambiar el área programática del centro de salud al Hospital Grierson después de 29 años de pertenecer al Hospital Piñero y con los pacientes y pacientes referenciados siempre al Hospital Piñero. Por suerte, a través de múltiples gestiones de médicos municipales, de la legislatura, propias del equipo y de los vecinos, pudimos seguir perteneciendo y seguimos perteneciendo al Hospital Piñero. Esto nos pasó en pandemia. Nuestra área de responsabilidad sigue siendo los 12 sectores poblacionales con 40.000 ciudadanos y ciudadanas. En el CESAC trabajamos 54 profesionales, entre administrativos, promotores de salud y distintas residencias, como ya le conté a ustedes en la charla anterior. Un CESAC que sostenía 27 programas, dispositivos estratégicos, talleres, equipo comunitario territorial. Eso éramos hasta marzo del 2020, y es lo que les conté la vez pasada. Y a esto veníamos al CESAC. Por eso les voy a mostrar un video que hicimos con Cine en Movimiento, trabajadores y trabajadoras y vecinos y vecinas del barrio, que nos describe de esta manera. ¿A qué vengo? Y vengo a encontrarme con amigos, con gente linda, con gente que me hace sentir bien y a trabajar. Con mi señor vinimos a ver a los payasos algunos días. Vengo a trabajar, vengo a hacer lo que me gusta, lo que siempre quise hacer en mi vida, que es ayudar a la gente. A buscar pastillas, yo vengo a que le pongan la vacuna a mis hijos, vengo a buscar preservativos. ¿Está bien? Sí. Yo vengo de Colombia, vengo al centro de salud a compartir con los profesionales, vengo a aprender de ellos, aprender de la comunidad, de las personas que vienen todos los días a participar de todas las diferentes actividades que aquí se realizan, y vengo a aprender. A buscar gente que está trabajando acá en el centro. Bueno, yo vengo a jugar, a charlar, a leer con los chicos, a divertirme, a bailar. ¿Qué desnudó la pandemia dentro del CESAC? Acá me permito reflexionar sobre perdernos. Perderse es estar presente y es ser capaz de sumergirte en la incertidumbre, el misterio, y no es acabar perdido, sino perderse. Es una rendición elegida. Así como veníamos trabajando, era imposible en el inicio de la pandemia. Hay todo un arte en el perderse, porque vamos prestando atención, y hay otro arte que fue el encontrarnos en lo desconocido, sin que esto cause pánico o sufrimiento. Perder cosas tiene que ver con la desaparición de lo conocido, pero perderse tiene que ver con la aparición de lo desconocido como la pandemia.
Cuando nos perdemos, el mundo se ha vuelto mayor que nuestro conocimiento del mundo. Hay una pérdida de control y eso nos pasó con el equipo en el inicio de la pandemia. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo encontrar puertas de acceso? Esto implicó reflexionar dentro del equipo, cómo informar, qué atender dentro de las circunstancias, qué prioridades, cómo reorganizarnos, cómo cuidarnos y cuidar a nuestra comunidad. En las etapas iniciales de un cambio tan drástico se produce un deterioro. Si uno no abre una crisálida encontrará un gusano podrido. Por eso el proceso de transformación consiste inicialmente en un proceso de descomposición. Hay un repliegue, un final que debe preceder al comienzo de algo nuevo, y es lo que nos pasó. Entonces, el CESAC se convirtió en el inicio de la pandemia y por un tiempo en lo que se llama terra incógnita, territorio desconocido, que es una expresión habitual en los mapas antiguos. Un cartógrafo del siglo XVIII reconoció la existencia de lo desconocido como parte del conocimiento, y lo desconocido es visible cuando aparece como terra incógnita. Hasta aquí, en el principio de la pandemia, estábamos perdidos en esa tierra. Entonces uno comienza a poblar lo desconocido. No pasa nada si nos reconocemos que en la vida hay misterio, que hay un componente de incertidumbre. No pasa nada si reconocemos que necesitamos ayuda, que pedir ayuda es un acto de generosidad porque permite a los demás ayudarnos y nos permite a nosotros mismos ser ayudados. Entonces este mundo se transforma en un lugar diferente, menos acuciante. Desde estas reflexiones comenzamos a organizarnos. Armamos un grupo amplio de compañeros representados en un comité de gestión de calidad de atención que venía trabajando con otra perspectiva desde antes de la pandemia. Incorporamos también a los jefes de residentes de todas las residencias y comenzamos a pensar prioridades en la atención. La caja de herramientas de atención primaria de la salud, donde tenemos las redes, la interdisciplina, la intersectorialidad, la participación comunitaria, la capacitación permanente, fueron pilares en esa transformación. Nos reunimos semanalmente por Zoom para pensar, organizar, discutir, replantearnos, escuchar y generar propuestas que llevamos a la acción. Y somos 18 compañeros que también en el transcurso de la pandemia fuimos rotando. Con la llegada en abril del 2020 del tanicamiento, cada equipo tuvo su espacio de reuniones semanal o quincenal, inicialmente donde circulaba el malestar y luego se trabajó con intervenciones corporales y lúdicas que lograron calmar la angustia inicial. Esto pasaba puertas adentro del CESAC. ¿Y qué estaba pasando en la comunidad? En pandemia, la mayor dificultad fue garantizar la subsistencia. Los comedores barriales triplicaron la cantidad de personas que solicitaban asistencia alimentaria. La medida de aislamiento preventivo inicial visibilizó las extremas condiciones de vulnerabilidad y la desigualdad si lo comparamos con el resto de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra población se caracterizó por la precariedad laboral, las viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad, especialmente en la pandemia. El hacinamiento crítico obligó al Estado a garantizar internaciones extrahospitalarias en hoteles para pacientes COVID positivos. Otras dificultades para nuestra población fue acceder al modo virtual de la política pública. Tanto nosotros como las organizaciones barriales acompañamos a las personas para acceder, por ejemplo, al ingreso familiar de emergencia y a otros mecanismos de atención virtual. Las mismas dificultades tuvieron los niños, niñas y adolescentes para acceder a las propuestas educativas virtuales cuando no tienen computadoras ni wifi en las casas. Otro problema que observamos fue el aumento de la violencia intrafamiliar, especialmente de género, y nosotros como área de salud tuvimos que readecuarnos en la atención, dando desde nuestras redes sociales máxima prioridad para que además de poder concurrir al CESAC y ser atendidos
por los trabajadores sociales y psicólogos puedan comunicarse con nosotros vía redes. ¿Cómo ingresábamos y seguimos ingresando a las casas? Armamos con los compañeros y compañeras que estaban dispensados por tener alguna enfermedad de riesgo, o ser mayores de 65 años, un equipo de seguimiento de pacientes COVID y de familiares de pacientes COVID, contactos estrechos. Este es el relato de una trabajadora social de ese equipo que quiero transmitirles. Desde abril del 2020 ingresamos a las casas de las personas que atendemos a través de llamadas telefónicas. Esos 5 minutos que nos brindan, donde tenemos que presentarnos, dar información, aliviar penas, dar buenas y malas noticias, velar por la alimentación del grupo familiar a través del IBC, organizaciones barriales, comedores comunitarios y comuneras. En ese espacio de tiempo nos relacionamos desde la ternura, la comprensión, el saber que compartimos la misma realidad, pero lo hacemos de situaciones muy diferentes. Esos 5 minutos donde pasamos de sentirnos útiles a estrellarnos con nuestras propias limitaciones y la de un Estado que no termina de hacerse cargo. Este equipo de seguimiento, integrado por 9 trabajadores, realizó por día cientos de llamadas y recibió por día cientos de llamadas de los pacientes que estaban en las casas o en los hoteles o en los hospitales, y sus contactos estrechos en los domicilios, otras cientos de llamadas en cualquier hora del día. Dimos escucha, contención psicológica, acompañamiento, resolvimos hasta desesperadamente la ayuda alimentaria a través de las redes, como ya expresé. Este equipo informó en la historia clínica electrónica la intervención realizada. Tenemos además un drive propio donde también nuestros compañeros en territorio, es decir, en el CESAC, tenían información más detallada de cada familia día a día. Hasta el 17 de octubre del 2021 se siguieron 1.918 pacientes telefónicamente con COVID y a sus contactos estrechos, y controles de foco más extensos como en fábrica, locales, inquilinatos. Lo que más nos desestabilizó como equipo de seguimiento fue acompañar telefónicamente a 18 familias que perdieron a sus seres queridos. Eso implicó poder gestionar para nosotros un acompañamiento externo con reuniones por Zoom semanal hasta octubre del 2020 con una psicóloga para trabajar nuestras emociones. Actualmente este equipo continúa realizando seguimientos e incorporó la atención de líneas priorizadas que indicó el Ministerio de Salud, realizando llamadas que nos reenviaba el área programática a pacientes con tuberculosis que habían caído del sistema, a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que habían dejado de buscar la medicación en el centro de salud, controles de niños menores de 18 meses y pacientes que habían dejado de retirar los métodos anticonceptivos, dándoles un turno programado en el CESAC. Otra compañera psicóloga en esos momentos expresó: en este contexto donde vemos a la solidaridad como un recurso imprescindible de aquí en adelante para superarnos, es una práctica que construyó el CESAC 24 desde sus comienzos. Crear lazos, incluir e incluirse en la comunidad y organizaciones barriales, compartir los problemas y modos de disfrutar de los vecinos que lo habitan. En este aspecto hay mucha energía puesta en marcha a partir de las redes barriales. La nuestra es la red Soldati, que seguimos sosteniendo vía Zoom mensualmente, poniéndonos en conocimiento entre todos de lo que estaba pasando. Las redes, tanto institucionales como los grupos de WhatsApp que se reorganizaron desde el programa Juegoteca, Ludoteca Vincular para madres, padres y cuidadores primarios con sus bebés, y el grupo Leo que te leo, continuaron llevando las propuestas lúdicas y el contar cuentos y el festejar el cumpleaños de los niños y niñas. Me gustaría relatarles algunos sentires de compañeros y compañeras y vecinos que transcribí de un podcast que realizamos a través de organizaciones Cuidando, que pueden escuchar por YouTube
en el programa de capacitación de organizaciones comunitarias de las Facultades Sociales de la UBA. Una promotora del Centro de Salud expresó: en los momentos de crisis, lo comunitario da sentido a la vida. Una psicóloga del centro dijo: lo que aprendí en la pandemia es que una cosa es estar solo y otra es estar aislado. Y lo que fomenta el CESAC es que las personas no se sientan solas. Una vecina nos dijo: cuando empezó la pandemia me puse mal. No podía creer lo que estábamos viviendo. No se pudo salir a la calle. Tuve mucho miedo. Toda la gente asustada. Quedaron sin trabajo. Un silencio sin palabras. El no poder visitar a nadie. Solo el quédate en casa. Aprendí a manejar mis emociones. La farmacéutica del CESAC nos dijo: durante este año de pandemia, más allá de los aprendizajes técnicos, teóricos, de protocolos dinámicos, los aprendizajes más importantes que nos quedarán para el resto de nuestras vidas son aquellos de lo humano. Como equipo aprendimos a flexibilizarnos, a acomodarnos, a adaptarnos, a trabajar de manera totalmente diferente, en lugares totalmente diferentes, con compañeros diferentes, comiendo de una manera diferente. Todo ha cambiado en función de la pandemia. Otra trabajadora social nos dijo: enfrentamos los desafíos de esta pandemia junto a las organizaciones sociales con las que articulamos en la prevención y asistencia para poder ofrecer respuestas a las necesidades de la comunidad de Soldati. Existen redes hace mucho tiempo, como la red Soldati. Particularmente hace 3 años se fue conformando la red feminista con trabajadoras de otras instituciones de nuestra comunidad y con vecinas. Una de las enfermeras dijo: uno imagina volver a poder abrazarnos, quitarnos este disfraz que nos distancia tanto de la gente y compartir de nuevo esas excusas que son venir a tomarse la presión, la glucemia, volver a ver a las familias completas, trayendo a los chicos a los controles de salud, esquivando a los chicos jugando y leyendo en la sala, volver a sentir el centro vibrando, lleno de gente, entrando y saliendo. La verdad es que estamos tan cansados de toda esta distancia e imaginarlo emociona. Mientras tanto, el CESAC, como la mayoría de los CESAC, sostuvieron el sistema de salud público, atendiendo el vacunatorio y sus postas, los controles de salud en niños menores de 2 años, entregando leche, atendiendo a las embarazadas, atendiendo a los pacientes con tuberculosis, las interrupciones legales del embarazo, las interrupciones voluntarias del embarazo, entregando medicación a todos los pacientes del programa de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, atendiendo a las urgencias ginecológicas y las odontológicas, el seguimiento de pacientes en el área psicológica y psiquiátrica, trabajo social, el CEPAD sigue atendiendo, la entrega de métodos anticonceptivos, la colocación de implantes, se crearon grupos de WhatsApp con vecinos para grupos de lectura, ludoteca de menores de 1 año y juegoteca, sosteniendo el programa de discapacidad, creando nuevas redes sociales como Instagram y aumentando los contactos con vecinos en las redes que ya teníamos de Facebook, de 1000 asistentes a 4600, 3600 vecinos del barrio interactúan actualmente con nuestras redes. Más de 900 fueron las consultas que se respondieron por allí. Armamos campañas a través de las mismas redes, 2 campañas de lactancia materna, aquí verán algunos de nuestros flyers en las redes, campaña de vacunación, mantuvimos a la comunidad informada de cuáles son las puertas para entrar, para cada problemática. El 8 de marzo del 2021, el Día de la Mujer, comenzamos lentamente a celebrar, colocando en cada puerta de cada espacio del CESAC la foto de mujeres heroínas de nuestra historia. Ni bien comenzó a mermar los casos COVID,
realizamos postas de lactancia y puerperio, postas de embarazo protegido y postas de salud en la calle del CESAC. Y por allí también fuimos atravesados por la inseguridad durante toda la pandemia. 12 hechos delictivos padecieron los trabajadores del CESAC al entrar o salir. En junio del 2020 nos quitaron la gendarmería. Y a pesar de decenas de reuniones con médicos municipales, diputados, autoridades del Ministerio de Seguridad de Cava y de Nación y de Salud, lo único que conseguimos es la cobertura en la entrada y la salida del CESAC a través de gendarmería. Actualmente estamos atendiendo en todas las especialidades, casi como en la prepandemia. Comenzamos con las actividades comunitarias acompañados de referentes para las salidas al barrio. Entonces el Grupo Alegría de Adultos Mayores comenzó a reunirse al aire libre, la Juegoteca Inclusiva comenzó a reunirse en el Zoom del Centro de Salud, el Rincón de Lectura en el área del gazebo del CESAC, las charlas en sala de espera, las charlas de nutrición también en el gazebo, las clases de gimnasia postural global también se hicieron presenciales, la terapia ocupacional y la kinesiología como fonoaudiología y psicopedagogía. Volvimos en agosto a celebrar a la Pachamama, quien lo ofició fue una enfermera del CESAC en un emotivo encuentro. Por último, vuelvo al comienzo. Esto es una guía para perderse y para reencontrarse después de perderse. Me gustaría, por último, convidarles uno de nuestros últimos videos que se llama Clown. Muchas gracias a todos y todas por la escucha atenta. Adelante. Adelante.